Supera la partitura del diablo y serás un caballero templario. Bienvenidos a la fortaleza de Lucifer. La villa de Alcalá de Xiver se encuentra entre la costa del Azahar y el Maestrazgo, dentro de la provincia de Castellón, al este de España. Podría tratarse de uno de los pueblos más antiguos de la península ibérica, gracias a la bondad de un clima mediterráneo, a la abundancia de fuentes y manantiales, y que las cumbres de la Serra d'Irta lo protegen de los fríos vientos del Maestrazgo. Su amplio municipio, de 167,56 kilómetros cuadrados, está salpicado de testimonio arqueológico, desde el Neolítico hasta la Edad Media, pasando por la Edad del Bronce, fenicios, griegos, iberos y romanos, cuyos testimonios no cesan de aparecer. La mítica Vía Augusta discurre por su casco urbano. Sin embargo, el más importante referente histórico-artístico y arqueológico se halla en su fortaleza, llamada de Xivert, situada a solo 5 kilómetros al nordeste, coronando una cima de 370 metros. El lugar en donde se levanta el castillo, en las estribaciones del macizo de la Serra d'Irta, iberos y romanos en la antigüedad alzaron un poblado y un oppidum respectivamente, sobre cuyos cimientos, 1000 años después, en los siglos X y XII, los musulmanes levantaron una alcazaba que sirvió también de medina. Alcalá de Xiver, tras la caída de la fortaleza islámica catalana del valle inferior del Ebro, se convirtió en una sólida atalaya andalusí en un territorio de frontera. Su papel estratégico provocó numerosos e importantes intereses sobre este castillo. El monarca aragonés Alfonso II el Casto, en 1169, cedió la alcazaba de Xiver a los templarios, incluso antes de su conquista. Luego, después de largos acuerdos, Jaime I el Conquistador, tras la conquista de Burriana, el 22 de julio de 1233, la entregó definitivamente a la Orden del Temple, en tierra de sarracenos, con todos sus términos y poblados, desde el cielo hasta el abismo, derechos y pertenencias. Justo un año después, tras un largo asedio de 13 meses, los templarios entraban en Alcalá de Xiver, tomando posesión en nombre del rey de Aragón, tras firmar con el gobernador musulmán de la plaza, Abdallah ben Yusef, una rendición pacífica con sus pobladores, al tiempo que concedía a la villa la Carta Puebla. A partir de ese momento, los templarios llevaron a cabo una frenética labor de ampliación de la alcazaba superior, que no tardaron en convertirla en fortaleza y sede al mismo tiempo de la señoría de una cabeza de encomienda. El castillo de Xiver es sin duda uno de los más espectaculares de la España templaria. El visitante no tarda en comprobar dónde acaba la obra islámica y dónde comienza la cristiana, realizada por los alarifes del temple. El triple recinto templario, Alquerque, se dibuja en el recinto, cuyo exterior, más grande, abarca una superficie de 8.000 metros cuadrados, coronando la cima y parte de la ladera de la montaña. El interior tiene estructura circular como numerosos ribat musulmanes. Los templarios conocían muy bien la fuerza telúrica de este lugar y por ello levantaron torres llamadas vigías que señalaban con sus respectivas posiciones la salida del sol en los solsticios y equinoccios. También este castillo fue el enclave idóneo para que los magos del temple lograsen el trance místico. No es una casualidad que en los límites de esta fortaleza se registren 5 vórtices o puntos de energía y en sus galerías interiores se interpretaron las notas malditas del tritono. El uso del diabolus in música estuvo prohibido durante los siglos medievales, sin duda porque al interpretarse la persona podría alterar su estado de conciencia, dada la gravedad sonora de sus notas. Esta maldita melodía, sin embargo, fue adoptada por los magos del temple para poner a prueba a los futuros caballeros en la superación de sus propios miedos antes de la vela de armas.
Pero para el resto de la sociedad, esta maléfica interpretación se abría al más allá, como una puerta que facilitaba el acceso a toda suerte de desgracias y maleficios, condenando a la persona al lugar más lóbrego e imposible de cruzar en condiciones normales. El tritono es un sonido estridente metálico que parece surgido del diablo, conocido como cuarta aumentada o quinta disminuida, que la Iglesia Católica en la Edad Media lo relacionaba con un llamamiento al mismísimo diablo, y la Iglesia oficial no tardó en establecer que todas aquellas personas que lo escuchasen no tardarían en quedar perturbados o atrapados por energías malévolas en un enclave gobernado por Satán. Por ello, y por otros mitos igualmente relacionados con el ángel caído, se conoce a esta fortaleza como el costillar del diablo. Mucho le debe el castillo de Chiver a los templarios. En sus actuaciones debemos destacar las dos grandes torres circulares de 10 metros y una nueva muralla de 5 metros de espesor en el sector nordeste del recinto, trabajos que se llevaron a cabo en 2 fases, con sillares bien labrados con marca de cantero, así como a la remodelación de la entrada principal en el lado de poniente en la primera, mientras que la segunda fase, que se corresponde cuando fue trasladada la encomienda a Peñíscola, los materiales ya fueron de menor calidad, realizándose con más mampostería. Sí se ha conservado el lugar del aljibe, igualmente obra de templario, situado junto a la entrada entre las torres de poniente y de mediodía. La entrada en codo la alcazaba también debemos atribuírsela al temple, acceso que consta de 2 rampas empedradas con un cuerpo de guardia entre ambas. Es muy probable que el castillo de Chiver, por su situación, hubiese servido como lugar de retiro para los caballeros, una vez perdida o abandonada su función como fortaleza de frontera. Llama la atención la riqueza de grabado islámico respetado por los templarios, existente en la muralla de Alafía, donde vemos el pasaje Al-Fatid Alá. Alá es el que concede la victoria, y los numerosos grafitis de caballeros del temple celosamente conservado en los muros de esta fortaleza. Pero no abandone el lugar sin haber visitado la villa de Alcalá de Chiver y admirado la grandiosidad espacial de la iglesia parroquial que, aunque construida en el siglo XVIII sobre los cimientos de una iglesia medieval, está dedicada a San Juan Bautista y María Magdalena, 2 santos del altar templario. Además, el campanario es de planta octogonal y exento. Los interesados, además, pueden seguir el tour urbano La herencia del temple, recorrido peatonal por el centro histórico, señalado por figuras de cartón piedra que representan caballeros y las iniciales de la villa. En Alcocebre, la localidad costera de Alcalá de Chiver, se produjo un espectacular eclipse de sol en 1905 que tuvo lugar a las 13:20 horas y se prolongó durante 3 minutos, en los cuales la población quedó cubierta por la sombra, la plena oscuridad y un silencio sepulcral. Para contemplar este fenómeno natural llegaron a este pueblo de la costa levantina miles de personas, mayoritariamente de Francia y Estados Unidos. Para saber más sobre Alcalá de Chiver, recomendamos la lectura de mi ensayo Los castillos templarios de España, editado por Editorial Nazarí. Aprovecho para desearos una feliz Navidad y que el año 2023 esté lleno de amor, felicidad y prosperidad en vuestros hogares. Y ahora sigue viendo este otro sorprendente vídeo.